Muy bien, chicos, de cuarto y quinto de secundaria. Tengan ustedes un buen día. Nos encontramos una vez más para poder trabajar un tema de historia del Perú. Y antes quisiera comentarte que ya los profesores estamos coordinando las fechas para los próximos exámenes. Sí, los exámenes ya están muy cerca, así que atento, por favor. Tienes que estar repasando, estudiando, no te olvides de eso. Y porque vamos a empezar ya a trabajar los registros. Ya, chicos, así que atentos, por favor. Nosotros ya estamos teniendo notas de sus tareas que están realizando, así que no se dejen, por favor, ¿ya? Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar el primer desarrollo regional en historia del Perú, que significa en realidad, chicos, la aparición de nuevas naciones, nuevos países pequeñitos en el antiguo Perú que surgieron cuando la cultura chavín llegó a su final. Claro, recuerda que la semana pasada nosotros, o mejor dicho, la clase pasada de Historia del Perú, habíamos trabajado a la cultura chavín. Claro, un poco de sus cualidades, características. Obviamente no todo dura para siempre, en algún momento entró en crisis y cuando cayó la cultura chavín o desapareció, empezó a surgir en el Perú nuevas sociedades, nuevas culturas, como la cultura tiahuaná, como Chica, Nazca, Lima, Recuay, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, y al final de la clase vamos a hablar también un poquito acerca del primer imperio de la historia del Perú. Claro. ¿Qué, profe? ¿La cultura inca? No, nada que ver, no es la cultura inca, ¿ya? Es la cultura wari. Pero eso luego nosotros vamos a ver. Aquí en este primer cuadro tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí tú lo ves por ahí, a la famosa portada del sol. Claro, chicos, esa portada del sol pertenece a la cultura tiahuanaco, que antiguamente se había desarrollado y pertenece a ese primer desarrollo regional y se había desarrollado entre los territorios de Perú y Bolivia. Sí, pues. Y resulta que lo asombroso de esta portada del sol es que se tratan de grandes bloques de piedra, ¿ya? Bloques enteros de piedra, y además también en la parte de arriba está labrada, ¿no? Está grabado, está esculpido, y aparte todavía se han dado el lujo todavía de grabar o de esculpir al dios Huiracocha. Claro, míralo ahí arriba, ¿no? Claro, con los báculos. ¿Te das cuenta? Entonces, él es el Dios supremo, el Dios ordenador del universo andino. Entonces, es algo sumamente que hace asombrar a cualquier turista que va para esa zona. ¿Ya? Y actualmente, claro, esa Portada del Sol está ubicada en Bolivia. ¿Ya, chicos? Aparte de eso, tenemos por ahí a los famosos huacos retrato que pertenecen a la cultura moche o mochica. Claro, ¿no? Con gran arte, mira, ¿no? Con gran maestría. Te diré yo que dentro de Sudamérica nuestras sociedades han sido justamente únicas, han sido pioneras en las artes que han desarrollado en arquitectura, en cerámica, orfebrería, ¿no? En agricultura y otras cosas más, pero siempre dejando en alto, ¿no? En alto justamente ese gran desarrollo cultural que han tenido. ¿Ya, chicos? Ahí están los huecos retratos que justamente representan muchas expresiones. Tenemos ahí, ¿no? A las líneas de Nazca. Profe, ¿y por qué? Sí, pues porque a estas culturas las vamos a estudiar también en esta clase. ¿Ya, chicos? Líneas de Nazca que, por cierto, fueron estudiadas por María Reiche, pero no descubiertas por ella. ¿Ya? Muchas personas piensan que María Reiche es la que descubrió las líneas de Nazca y no es así. ¿Ya, muchachos? A ver, vamos entonces. Muy bien, chicos, aquí estoy ahora. Entonces, el título en tu cuaderno, ojo, el título en tu cuaderno es el primer desarrollo regional que se desarrolló más o menos, mira, de los 200 años antes de Cristo hasta los 400 años después de Cristo. O sea, más o menos una duración aproximada, chicos, de 600 a 800 años aproximadamente. Ya recuerda que todo esto son aproximaciones. A este periodo en el cual surgen nuevas sociedades o naciones en el antiguo Perú, se le llama primer desarrollo regional. O también algunos historiadores lo conocen como el intermedio temprano. Sí, pues porque entre Chavín y el primer imperio que fue Huari, justamente está este periodo. ¿Ya, chicos? Conocido como el intermedio temprano o también conocido como el primer desarrollo regional. Y mira,
Justo aquí en este mapa del Perú te muestro más o menos en qué lugares se han desarrollado estas nuevas culturas. Países pequeñitos con sus propias costumbres, su propio idioma, su propia religión. Claro, y que justamente nuevas culturas. Por eso es que podemos comprender por qué el Perú es pluricultural. Claro, chicos, viene de ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, culturas como qué? Cultura Vicus, cultura Mochica, Recuay, Lima, Nazca, Huarpa, Guari, Pucará, Palcamayo, Huancayo, Higueras, Cajamarca, etcétera. ¿Ya, chicos? Son justamente las sociedades o culturas que se han desarrollado en este periodo. ¿Ya, muchachos? ¿Cómo se llama este periodo? Primer desarrollo regional. ¿Después de qué está? Está después del desarrollo de la cultura chavín. Después que desapareció Chavín, viene este periodo. ¿Ya? Muy bien. ¿Entendieron, no? Y si no, regrese el video. ¿Ya, chicos? Recuerden que el día lunes nosotros vamos a estar ya repasando el tema. Recuerda que tú ya debes tener en tu cuaderno ya prácticamente trabajado el tema, cosa que tú nada más puedes resolver tus dudas y además también realizar algunas actividades, ¿ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Tenemos por ahí, por ejemplo, a la cultura mochica, que es una cultura que se ha desarrollado en este periodo del primer desarrollo regional y más o menos se ha desarrollado pues entre los 0 a 600 años después de Cristo aproximadamente. Ojo, ¿eh? Y esta cultura se ha desarrollado pues justamente en el Valle de Moche, ¿no? En la Libertad. Ojo, cultura moche o mochica es lo mismo. Ya, chicos, por si acaso, es lo mismo. Si te das cuenta por acá, justamente en el territorio de color rojo, ahí es donde se ha desarrollado la cultura moche o mochica, costa norte, pues justamente en el valle de Moche, ¿no? Actualmente en la región de la Libertad. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles fueron sus actividades económicas? Bueno, en agricultura utilizaron el guano. Tú sabes que el guano es justamente un gran fertilizante. Y también para cultivar utilizaron ¿qué cosa? Acueductos. ¿Alguien sabe qué cosas son los acueductos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos, qué son los acueductos? Claro, los acueductos justamente son, chicos, canales de agua. Canales de agua, esos son los acueductos. Claro, lo que hacen los habitantes es justamente por donde pasan los ríos, empezar también a trazar, a hacer especie de nuevos canales para que las aguas del río puedan desviarse y así llegar pues hacia las nuevas tierras de cultivo. Esos son los acueductos. O si no, también hacían pequeños túneles subterráneos para que también por ahí pueda llegar el agua hacia las tierras de cultivo. Chicos, esto es ingeniería pura. Claro, y aquí ya habían conocimientos únicos y con eso tranquilamente podemos destruir la idea de que el peruano pues no es capaz de hacer nada, de que el peruano siempre ha esperado lo extranjero, ¿no? De que el peruano siempre ha esperado pues lo de afuera y no es así. Aquí han habido muchos conocimientos y que necesitamos revalorar. ¿Ya, chicos? En cuanto a la pesca, por ejemplo, utilizaron caballitos de totora, los arpones, por ejemplo, ¿para qué, profesor? ¿Habían tiburones, ballenas? No, sino que ellos cazaban, por ejemplo, chicos, lobos de mar. Claro, los famosos lobos de mar, ellos lo cazaban, pues para aprovechar cosas, su aceite, la grasa, etcétera, la carne, así es. Caballitos de totora, que son como canoas, ya, pues en esa época también ya lo utilizaban, ya. La cerámica, ajá, destacan los huacos retratos, así es. Justamente tú te preguntas, mira, cuánto arte hubo en sus manos y en esa creatividad para poder retratar cientos de expresiones en la arcilla y mira cómo es que queda. O sea, este tipo de arte, chicos, en otra parte de América no hay, solamente aquí en el Perú. O sea, eso es justamente lo que asombra bastante. Y otra cosa que asombra es que los peruanos no sepamos de esto. ¿No? Tú le preguntas a alguien en la calle y no sabe. No sabe que los guacos retratos, ¿no? Pocos se acuerdan, salvo ustedes, claro que yo les estoy enseñando, ¿no? Y gracias a eso ustedes saben, pero otras personas que no tienen la suerte de tener un profesor como yo, imagínate cómo estarán ellos. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? En metalurgia, ojo, ¿qué es la metalurgia, profesor?
Sí, pues es el trabajo con metales. Eso es la metalurgia, ¿no? Con oro, con cobre, con hierro, ¿no? O con otro tipo de metal, ya, eso es metalurgia, ¿ya? Pero aquí en Mochica trabajaron bastante el oro, el cobre, y eso se observa bastante, por ejemplo, en las tumbas que encontraron, por ejemplo, en la famosa Huaca Rajada, porque Mochica tenía muchas huacas, que eran justamente centros de adoración de los dioses, y en Huaca Rajada encontraron justamente una tumba de un gobernante mochica. Profe, ¿el señor de Zipán? Sí, pues, el señor de Zipán. El señor de Zipán, escucha bien, de repente te pregunto en alguna actividad, significa justamente, pues, un gran gobernante, el máximo gobernante de la sociedad mochica, que habían encontrado su tumba, así como tú lo ves en las imágenes, con otros esqueletos más que representan pues a sus súbditos, e incluso por ahí habían enterrado a un perrito, sí, pues a un perrito, su fiel compañero del gobernante, y resulta que la vestimenta del gobernante Mochica, que es el señor de Zipán, era pues justamente consistía en aretes de oro, en pecheras de oro, muñequeras de oro, ¿no? Y todo muy bien elaborado. O sea, más o menos, fíjate en la recreación que han hecho del señor de Zipán justamente en la parte inferior derecha. Mira, fíjate más o menos esa vestimenta, o sea, ese trabajo que realiza, y estamos hablando por ahí más o menos por la época en la cual nació Cristo, hasta los 600 años aproximadamente. O sea, hace más de 1500 años aproximadamente, chicos, que se realiza esto, o es más, 1400 años aproximadamente. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa técnica que ha habido, chicos, ya luego lo han heredado ya las siguientes culturas. Por ejemplo, la cultura Wari, la cultura Chimú, por ejemplo, heredó justamente estas técnicas. ¿Me dejo entender? Entonces, nunca te olvides qué cosa representó el señor de Zipán, e incluso, como él era la máxima autoridad de Mochica, a la máxima autoridad lo conocían pues como el Siequich. Profe, como el Siequish, que justamente es la máxima autoridad de la sociedad mochica. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien, chicos. Ya que habíamos hablado de la cultura mochica, ahora vamos a hablar de la cultura nazca, que más o menos ha tenido, te diré yo, cerca de 900 a 800 años de historia. Sí, pues, o sea, fíjate, ha tenido mayor duración todavía. Y justo la cultura nazca se ha desarrollado en lo que antiguamente se había desarrollado la cultura Paracas. Claro, la cultura Paracas, justamente pues la gente se acuerda por los mantos, ¿no? Por la forma de las tumbas que tenía la cultura Paracas. Ya pues, justamente en el mismo lugar que es Ica, ahí también estuvo la cultura Paracas. Y años después, en ese mismo lugar, la cultura Nazca. ¿Ya, chicos? Región Ica. Claro, en la región Ica, en el desierto. Lo cual causa, chicos, mucha curiosidad porque dentro de las actividades económicas de la cultura nazca está la agricultura. Se dice incluso, chicos, que ellos hasta cultivaban algodón. Claro, la pregunta es, profesor, pero ¿cómo es posible que en el desierto se haya podido desarrollar la agricultura? Eso es algo sorprendente e inexplicable. Y es que ha habido, chicos, una manera: utilizar ingeniería hidráulica. O sea que han tenido que ingeniárselas pues con el agua, a ver cómo es que llega a los campos de cultivos. Así como en la cultura mochica han utilizado los acueductos, aquí en la cultura nazca también, ¿qué profesor qué utilizaron? Utilizaron unos famosos pozos llamados galerías filtrantes. Resulta que en ese pozo ya justamente se acumulaba el agua, ¿no? Y al acumularse se distribuía de manera subterránea por los campos de cultivos, por los campos desérticos, y de esa manera, e incluso agregando guano, porque fertilizante, de esa manera pues el desierto se convertía en tierra apta ¿para qué? Para cultivar. Entonces la galería de filtrantes, chicos, era una técnica sumamente espectacular, parte de la ingeniería hidráulica, como les digo. Nuestras culturas no han sido cualquier cosa, han sido en realidad enormes sociedades muy sofisticadas. Ya, chicos, nada que envidiar a otra sociedad. Muy bien. La sociedad, por cierto, era clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Que habían pobres y ricos, había gente que gobernaba, había gente que era gobernada.
O sea, hay gente que se enriquece y hay gente que se empobrece, así es, así era en esa sociedad. Y bueno, eso sí, muy guerrera. Eso sí, ellos en cualquier momento entraban en conflicto con otra población y ellos iban a luchar. ¿Ya, chicos? Y es más, en la guerra, muchas veces para poder espantar a las demás sociedades, ellos empleaban, por ejemplo, las famosas cabezas trofeo. ¿En qué consistía? Así como las que vemos ahí en la imagen. Resulta que cuando ellos tenían un enfrentamiento, entraban en guerra con otra población, a las poblaciones enemigas para poder vencerlas, justamente las agarraban, cuando estaban en plena pelea, las agarraban del cabello, ¿ya? Y justamente le cortaban la cabeza. Sí, profe, ¿tan locos eran? Sí, pues así eran. Y resulta que esas cabezas, el guerrero Nazca se los amarraba justamente a la altura de su cinturón, ¿ya? O a la altura de su cintura. Ahí justamente lo amarraba esta cabeza y justamente con esa cabeza caminaba por la calle, ¿no? Justamente para que la gente vea, ¿no? La cabeza que tenía ahí. Entonces decía, a ver, ¿no? A ver, mírenme, ¿no? Mírenme. Y la gente decía, uy, ¿verdad, no? Oye, mira cómo trae esa cabeza. Ah, no, este super guerrero, este es un asesino. Entonces la gente le tenía respeto, le tenía miedo, ya la gente no se metía con un guerrero nazca. De esa manera, la sociedad nazca justamente pues ya estaba totalmente, digamos, respaldada por una fuerza militar. ¿Ya, chicos? Y las cabezas trofeo eran un ejemplo de eso. Ojo con eso porque te puedo preguntar sobre las cabezas trofeo, ¿ya? Y bueno, lo que la gente quiere escuchar justamente sobre las líneas de Nazca, que de manera pues técnica se le llaman los geoglifos. Profe, ¿qué es eso? Dibujos en la tierra, nada más. Dibujos o gráficos en la tierra. Entonces resulta que en los desiertos de Nazca, en las pampas de Nazca para ser exacto, el arqueólogo Toribio Mejía Gespe, ya él descubrió unos trazos extraños en la tierra. Ojo, descubrió unos trazos extraños. No fue hasta años después que su discípulo, ya Paul Kosok, no lo puse acá en la diapositiva, pero su discípulo Paul Kosok logró sobrevolar con avioneta toda la zona. Entonces se dio cuenta que esos trazos extraños de la Tierra no eran simples trazos, se trataban de enormes dibujos y que tenían formas de animales o formas geométricas. Paul Kosok se dio cuenta de eso. Último, recién llegó pues María Reiche, una alemana, que se dedicó justamente a estudiar estas líneas y es la que más ha estudiado estas líneas. Obviamente, pues ya murió María Reich, obviamente ya viejita murió, pero es la que más ha estudiado. Encontró un montón de dibujos, ¿no? Monito, colibrí, encontró un perro, encontró hasta un ser humano también, encontró un candelabro, una araña, ¿no? Un loro, etcétera, un montón de cosas. Profe, ¿qué significan estas líneas? Bueno, para María Reyes significa justamente un calendario. Sí, pues un calendario para saber de repente qué cosa vamos a cultivar ahora o qué se va a cosechar más adelante. ¿Me dejo entender? Muy parecido, por ejemplo, a lo que es un calendario chino. No es que el calendario chino también tiene su año del perro, el año de la serpiente, el año del mono, ¿te das cuenta? El año del cerdo, el año del caballo. Ya, pues, si así tuvo la cultura china, ¿por qué no la cultura nazca tal vez? ¿Me dejo entender? Claro, entonces se trataba de un calendario. ¿Ya, chicos? ¿Según quién? Según María Reich. A ver, un momento por acá. Esta es una actividad que, bueno, lo vamos a desarrollar en clase. Ya tienes que estar muy atento a lo que yo te explico. Tienes que estar muy atento. Muy bien, chicos. A ver, vamos a trabajar por acá. A ver, un momentito. Un momentito. Ya está. A ver. Muy bien, chicos. A ver, vamos a trabajar en esta ocasión el famoso segundo horizonte cultural. Profe, el segundo, ¿cuál era el primero? ¿Ah? ¿Cuál era el primero? La cultura chavín, pues. La cultura chavín era el primer horizonte cultural, este es el segundo. Y dicho sea de paso, estamos refiriéndonos al primer imperio, chicos, de la historia del Perú, el Imperio Huari.
Es el primer imperio, no es la cultura inca, sino el imperio Wari, que más o menos ha tenido cerca de 500 años de historia, aproximadamente. 500 años de historia. En cambio, la cultura inca tuvo algo de 150, 200 años, no ha sido mucho. Y la cultura chavín ha tenido cerca de 1000 años. O sea, la cultura inca es poco, ¿eh? Es poco a lo que ha representado el resto de culturas, y es que tenemos que decirlo así. Muchas veces la gente dice, ah, Perú, el país inca, o nosotros tenemos que sentirnos identificados con los incas. Oye, pero si duraron un poquito. Ah, claro, eso sí, representó la máxima expresión del mundo andino, pero duró poco, a comparación del resto. Eso, chicos, tenemos que tenerlo muy en claro en nuestra cabecita. Se tenía que decir y se dijo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, tenemos aquí el primer imperio de nuestra historia, el imperio Huari, ya que surgió justamente como un pequeño pueblito en la zona de Ayacucho, ¿ya? Y resulta, chicos, que aquí en el mapa observamos que justamente la parte sombreada, de un color medio rosado oscuro, ¿ya? En esa parte sombreada es donde se ha desarrollado justamente pues la cultura Huari o el imperio Huari, o sea, ha sido realmente extenso no solamente en religión, la cultura chavín solamente era en religión, claro, se extendía en base a la religión, pero en este caso la cultura wari se extendía también en cuanto al territorio, claro, porque contaba con un poderío militar. Así es, muchachos, ¿ya? Entonces, mira, en realidad la cultura wari ha sido realmente un imperio. Y eso lo estudió muy bien, pues, un arqueólogo llamado Luis Guillermo Lumbreras. Así es, un arqueólogo que, obviamente, ¿no? De la Universidad de San Marcos. Entonces, él estudió bastante esta cultura. Muy bien. ¿Dónde se ubicó entonces? Claro, tuvo un centro, una capital justamente en Viñaque, Huari Viñaque, que eso pertenece a la actual región de Ayacucho, y se expandió desde ahí justamente ¿no? a las regiones de lo que actualmente es pues Cusco, Arequipa y La Libertad. O sea, en todos estos lugares se ha expandido justamente la sociedad Huari. ¿Qué culturas dieron origen a Huari? Profe, ¿por qué dice eso? Sí, pues chicos, porque en realidad la cultura Wari fue una sociedad que comenzó a fusionar los conocimientos de otras culturas anteriores. Sí, pues, y sobre todo fusionó conocimientos de culturas del primer desarrollo regional. Así es. Por ejemplo, en el caso de la cultura Huarpa, que es el primer desarrollo regional, de ahí, por ejemplo, surge su población. Así es, de ahí surge la población, que es una población muy guerrera, por cierto. En el caso de la cultura nazca, de ahí heredó qué cosa? La cerámica, la forma de hacer cerámica. Heredó también qué cosa? La forma de planificar ciudades, porque en la cultura nazca se planificaban ciudades. Ya, pues eso la cultura Wari también lo heredó. De Tiahuanaco, ¿qué cosa heredó? La arquitectura. Claro, no ves la portada del sol, ¿no ves? O sea, ¿qué tanto han fusionado estos conocimientos? Y aparte la religión. ¿Qué religión habrán heredado? ¿Recuerdas tú el dios que estaba en la portada del sol? ¿Recuerdas? Huiracocha, claro, pues. Entonces, Tiahuanaco también heredó. La sociedad Wari vino, fusionó los conocimientos de estas tres sociedades del primer desarrollo regional y salió como resultado el imperio Wari. ¿Me dejo entender? O la sociedad Wari. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿el imperio Wari es producto de qué? Producto de una fusión de sociedades o culturas. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Ya se fusionaron esas culturas y salió la cultura Wari. ¿Ya, chicos? Actividades económicas, ¿qué cosa desarrollaron? ¿En qué trabajaron? Bueno, la agricultura fue sumamente importante, la agricultura, pero aparte de la ganadería, claro está, en la ganadería criaron vicuñas, alpacas, llamas, pero lo que destaca bastante, chicos, es una técnica muy importante en la agricultura, el famoso guaru o también llamado camellones. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿y en qué consistía esto? Sí, pues te voy a explicar a continuación en qué consistía la técnica del guaru que se aplicó en la agricultura de esta sociedad Wari o el imperio Wari. A ver, observa un poco la imagen. ¿Lo observaste? Sí, pues chicos, resulta que la técnica del guaru y presta atención porque de hecho te voy a preguntar, resulta chicos que
en varias zonas del imperio habían lugares pues a una gran altitud y a bajas temperaturas, o sea que mucho frío, demasiado frío por las noches y mucho calor por el día. Entonces resulta que habían condiciones en las cuales las plantas no podían crecer. O sea, ante el inclemente frío que había en algunas zonas con gran altitud, las semillas ni siquiera podían germinar, no podía crecer planta, no podía crecer nada. Entonces, justamente en Tiahuanaco, que se ve desarrollada en la zona de Puno, justamente tenían una técnica que fue cogida por el Imperio Wari o por la sociedad Wari, y esta fue la técnica del Waru. ¿En qué consistía? O bueno, o también llamado camellones. ¿En qué consistía? Bueno, resulta que el campesino podía cavar, hacer hoyos, ¿no? O podía hacer, digamos, trazos en la tierra, surcos en la tierra, ¿ya? Surcos. Y resulta que la intención era que de repente cuando llueva durante la noche, o verdad, o cuando haya heladas durante la noche, o sea, humedad, ese líquido se vaya concentrando justamente en el medio de esos surcos. En el medio, ahí va a estar el agua, así como lo ves aquí en la imagen, ¿verdad? Es como si fueran surcos, ¿verdad? En la tierra, y justamente en el medio se va acumulando el agua. Y resulta que durante el día, con los rayos solares, se va, digamos, regulando la temperatura del agua, de lo que estaba fría, se va poniendo ya, digamos, a una temperatura normal. Y con esa temperatura normal, ahí sí ya las semillas pueden germinar y pueden crecer plantas y pueden dar sus frutos. O sea, chicos, esta técnica del guaruguaru tenía una función justamente termorreguladora, por así decirlo. Sí, pues ya que de no realizar esto, o sea, no habría manera de poder cultivar la semilla, porque la semilla con el frío de la noche, pues no podría crecer ni durante el día. Así que la única manera es que estas semillas puedan nutrirse justamente de aguas que tengan una adecuada temperatura. ¿Me dejo entender? Es por eso que se hace necesario realizar esta técnica también en el Imperio Wari. ¿De dónde fue sacada esta técnica? De la cultura tiahuanaco que se desarrolló en la parte de Puno. ¿Me dejó entender? Entonces, en esto consistía la técnica del guaruguaro. Hacer estos surcos, cosa que ahí tenemos el líquido elemento, para regular su temperatura y así tranquilamente puedan crecer las semillas. ¿Ya, chicos? Durante la noche se acumula el agua y durante el día se regula la temperatura. Así era. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, un gran arqueólogo representativo de nuestro Perú, es un arqueólogo bandera, por así decirlo. Él dijo que se trataba de un imperio militarista, sí pues, y además él dijo que el territorio era controlado por ciudades. Claro, como el territorio era tan inmenso, entonces habían ciudades que tenían cierto poder de administración del imperio. A esas ciudades que tenían ese poder de administración los llamaron cabeceras de región. ¿Sí, chicos? Entonces, habían ciudades cabeceras de región, por ejemplo, en Socos, en Ica, había en Cajamarquilla, Lima, en Piquillacta, Cusco, por ejemplo, ¿no? Y otras ciudades más. En el mismo Viñaque, que era la capital del imperio, también había una cabecera de región. ¿Ya, chicos? Dios principal, como tú ya lo has visto por ahí, el dios Huiracocha, ¿no? El Ayapae, Huiracocha, Ayapayachachi. Así es, pues claro, ¿no? Apocuntixi Huiracocha, o también conocido así. Ya te explicaré en vivo más o menos de dónde viene este nombre, ¿ya? ¿Por qué Wari llegó a su fin? Y con esto terminamos. Bueno, pueblos colonizados que gobernaba Wari se rebelan contra el imperio Wari, se rebelan contra el gobierno y a la vez también al rebelarse contra el gobierno, porque eran gobernados en contra de su voluntad a través de guerras, resulta que aprovecharon que el gobierno Wari entraba en crisis, ahí los pueblos aprovechan en librarse e independizarse y chicos, Wari llega a su final rápidamente. ¿Sí? Entonces ahí comienzan a aparecer nuevas naciones, nuevas culturas otra vez, así como en el primer desarrollo regional, aparece un segundo desarrollo regional con nuevas sociedades, ¿no? Otra vez pequeños países con sus propias características, cultura chimú, cultura de repente chincha, cultura por ahí chiribaya, ¿no? Y otras culturas más. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado esta explicación, ojalá que hayan comprendido y si no, retrocedan el video. La intención es que tengan la clase justamente en su cuaderno, ¿ya? Anoten en su cuaderno
para poder discutirlo el día lunes. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Aquí les dejo la tarea que igual yo les voy a dejar también el día lunes para que ustedes puedan copiar a su cuaderno. ¿Ya, chicos? Nos vemos, cuídense bastante, nos vemos el día lunes. Chao, cuídense.